Bendiciones, mis queridos, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Una vez más, quiero saludarte y quiero enviarte un saludo. Que Dios te bendiga allí donde se encuentre. Que a pesar de lo que esté pasando o esté aconteciendo, quiero desearte esa gran bendición de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un bonito tema. He titulado de esta manera: ¿en qué consiste o en qué se resume amar a Dios? Tal vez usted dirá: pastor, amar a Dios es ayudar a la gente. Bueno, sería alguna forma, aunque no es la que hoy voy a explicar. En Lucas capítulo 6, el versículo 46-47, dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Parece que el Señor en aquel momento estaba un poco molesto, porque muchas veces eso no es de ahora, eso es tiempo, y desde que existe la raza humana en la tierra, siempre nosotros los seres humanos hemos estado tan lejos de Dios, y que seguramente solo nos acordamos o que solamente nos recordamos de Él cuando por alguna razón o necesidad necesitamos su ayuda. Y la gente pregunta: pastor, ¿qué tengo que hacer para amar a Dios? ¿Sí? ¿De qué manera yo amo a Dios? Y parece que Dios se siente más complacido cuando usted y yo podemos llevar al desarrollo de esta palabra, el hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos pide. Amar a Dios no está en que yo sea un pastor, en que usted sea un cantante, en que usted sea el mejor músico de la iglesia. Amar a Dios no está en que Dios te use para reprender o echar fuera demonios o sanar los enfermos. Amar a Dios es sencillamente guardar las instrucciones, los mandamientos, los decretos, las órdenes dadas por Dios a la humanidad. La Biblia dice claramente en el Salmo 51, Dios no quiere sacrificios. Lo podemos encontrar en Primera de Samuel, su capítulo 15, por allá en el versículo 22, 23 y 24, cuando Dios no quiere sacrificio. Dios quiere en que usted y yo podamos obedecer su palabra. Y aquí podemos ver que el Señor, creo, estaba un poco molesto, porque la gente le decía: Señor, Señor. Y el Señor dijo: pero ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen Señor? Si no hacéis lo que os digo.
Eso es como el hijo que de pronto viene al papá y entonces llega muy, no sé cómo decir, carameludo, pues, papito mío, mamá, mi consentida, mi vieja, mi viejito. Pero él podría decir, ¿por qué me dices papá? ¿Por qué me dices mamá? ¿Por qué me dices abuelo cuando ni siquiera se escucha mi consejo? Cuando no atiendes, cuando no estás dispuesto a oír cuando hablo. Minoras cada vez que te mando a hacer algo. ¿Sí? Y parece que de esta manera el Señor nos quiere explicar y nos quiere decir que si nosotros decimos amar a Dios, pero no hacemos o no queremos hacer lo que Él nos pide a través de la palabra, entonces, ¿para qué le decimos Señor, Señor? Aquí dice claramente en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 21 al verso 24 dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si alguno dice yo amo a Dios, pues realmente tiene que conocer y aplicar los mandamientos en su vida. Y sigue diciendo, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Entonces, más claro, como dicen en mi tierra, no canta un gallo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Seguramente usted puede ser un buen músico, puede llegar a ser un buen cantante, puede llegar a ser un buen pastor, hablándolo así humanamente. Pero si nosotros no llevamos o no hacemos lo que el Señor nos pide, no guardamos sus mandamientos, entonces sencillamente no estamos amando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos contradiciendo. Cualquier persona que haga lo contrario a lo que dice la palabra, está contradiciendo. Está reprochando lo que Dios te pide, lo que Dios manda y lo que Dios ordena. Y sigue diciendo el Señor, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando tú dices, cuando yo digo, y cuando podríamos decir que amamos al Señor, cuando guardamos, cuando atendemos, cuando escuchamos, cuando obedecemos, cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, sí, sin reproches, sin querer alterar nada. Ahí podríamos decir, yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo,
me complazco, me alegro, me gozo en la palabra. Entonces, muy importante. Y cuando Judas, no el Iscariote, le dice, ¿cómo es que te manifiestas al mundo y no se manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. En eso consiste el amar a Dios. La gente puede salir a las esquinas, en las plazas, puede gritar, yo amo a Dios. Pero ese amar a Dios se tiene que hacer manifiesto cuando yo estoy correctamente firme y fiel en la palabra. Y dice, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Ve? ¿Cómo usted o cómo yo pudiéramos entender que una persona no ama a Dios? Aquellos que no la quieren obedecer. Cuando un hombre y cuando una mujer no ama a Dios, cuando se casa 3 y 4 veces. Y no importa que sea pastor, no importa que sea líder, no importa que sea salmista, no importa que sea músico, pero si una persona está anulando la palabra de Dios cada vez que le provoque o le dé la gana, esa persona no ama a Dios. Y puede sacar canciones y puede sacar cuantos himnos quiera cantar, pero si esa persona no quiere obedecer, no quiere guardar la palabra de Dios, precisamente esa persona no ama a Dios. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 18 al versículo 20. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ven? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él un día renunció a su trono de gloria y vino, y como dice la palabra, y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y habitó entre nosotros. Y fue al madero y murió allí en la cruz por todos nosotros. Él nos amó primero. Ahora que dice el apóstol Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguna persona dice, yo amo a Dios, pues lo mínimo que puede llegar a hacer para demostrar ese amor hacia nuestro Padre Celestial, al que no vemos, es amando a nuestros semejantes que sí vemos. Y claramente lo dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
¿sí? Y tú puedes gritar encima de la torre más alta, yo amo a Dios. Pero ese amar a Dios nos lleva a amar a nuestros semejantes. Nos lleva a amar a nuestros semejantes, independientemente de cómo sean, quienes sean. Yo tengo que amarlos. No puedo odiarlos, no puedo despreciarlos, no puedo calumniarlos, no puedo perseguirlos, no puedo mentirles. Y ese amar a Dios me lleva a que tengo que ayudarlos. A que tengo que socorrerlos, a que tengo que bendecirlos. Porque ellos son imagen y semejanza. Y que si yo digo, amo a Dios, tengo que amarlo. A pesar de sus debilidades, de sus imperfecciones, yo tengo que amarlos. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios me amó a mí primero, recuérdese cómo llegamos un día, quiénes éramos antes de conocer el Evangelio, antes de aceptar a Jesucristo, quiénes éramos. Y si valía la pena en aquel entonces lo que éramos. Entonces hoy, el amar a Dios no solamente me lleva a que yo lo diga de labios, a que usted lo exprese de labios, sino que ese amar a Dios me lleva a escucharlo, me lleva a obedecerlo, me lleva a hacer lo que Él me manda. En la misma Primera de Juan, su capítulo 2, versos 4, 6, dice lo siguiente. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Tremendo. Usted podrá llevar 20 años en el Evangelio. Tendrá una experiencia muy amplia, un conocimiento que nadie tal vez lo tenga. Pero el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Sí? El tal es mentiroso. Entonces la palabra de Dios, hermanos, en ella es perfecta. A pesar de que fue escrita por hombres, ella fue inspirada por Dios. Y la palabra de Dios no tiene margen de error. Algunos, uno los escucha diciendo que este texto, que aquel texto, que de pronto se equivocaron. Yo llevo 25 años en el Evangelio y podría decir, yo no he visto todavía el primer texto que contradiga a Dios. Dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente en el amor de Dios. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sí? ¿Y cómo anduvo Él? ¿De qué manera se manifestó Él?
cómo se comportó él haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí? La Biblia nos enseña que las virtudes de Jesús eran mansedumbre, misericordioso, ¿sí? Ahí no encontramos a un Jesús, sino dispuesto a hacer la voluntad del Padre. En ningún momento rechazó a lo que Dios lo había enviado. Entonces dice, en el verso 6, el que dice, oiga, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Nada de orgullo, nada de vanagloria. Conversaba con los ancianos, con los niños, con los pecadores. Nunca juzgó, nunca condenó a nadie. Vino a traer el evangelio de salvación. Nunca buscó halago del hombre. Siempre andaba con los pobres, conversaba con las rameras, les hablaba del reino de Dios, oraba por los oprimidos, oraba por los enfermos. Entonces, el que dice que ama a Dios tiene que andar como Él anduvo. ¿Sí? Dispuesto a sufrir los intropedios, dispuesto a ser perseguido, dispuesto a ser azotado, a ser odiado por causa de Él. Porque Él fue perseguido, fue odiado, fue calumniado. Y Él era el Maestro, era el Hijo de Dios. Era el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha querido que te despojes de ese orgullo que tienes? Porque Dios quiere en su presencia servidores. Dios quiere gente dispuesta a servir. Dios no quiere gente orgullosa ni vanagloriosa. No. Gente con un corazón dispuesto a amar a Dios en el desarrollo de hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. A que seamos ejemplo, testimonio con nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, cartas escritas. Que usted no pretenda subirse en un avión, subirse en un bus y que la gente sepa que usted es evangélico porque usted dijo que era evangélico. No, los evangélicos, los cristianos, los hombres y las mujeres de Dios, tenemos que ser portadores visibles de la presencia de Dios. Que el diablo sepa que cuando te montas a un avión, sepa que ahí va un cristiano, no porque llevas una chaqueta, porque llevas un portafolio, porque llevas una Biblia en la mano. Eso indique que seas un hombre, un ministro o un servidor de Dios. Sino aquello que lo identifique es porque lo que hay adentro te hace tan libre y te hace tan propiedad de Dios que aún en tu rostro, en su manera de ser, en su manera de expresarse, llevas
las marcas del Evangelio. Entonces la gente podrá expresar, y aunque no ven a Jesucristo, lo pueden ver a usted, que es un ministro puesto por Dios para llevar el mensaje de la salvación a todos aquellos que están en tinieblas. Como Él anduvo, buscando gloria, buscando fama, buscando los mejores puestos. No. Aún dijo, las zorras tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene ni a dónde recostar la cabeza. Él no vino buscando fama. Él no vino buscando que los hombres le rindieran pleitesía. Él vino como enviado de Dios a hacer la voluntad del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí le va para los hermanos. Aquí le va para aquellos que dicen, yo amo a Dios. Pero muchas veces ni siquiera saluda a su pastor de buena gana. ¿Sí? Saludas a los que le conviene. Eres mezquinos o mezquinas con quienes quieren. Oye, y es que el Señor pone unos ejemplos tan claros, tan hermosos en la Biblia. Y el Señor dijo, nadie coloca una lámpara debajo de la mesa. El Señor dice claramente, a través de Juan, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Oiga, fuimos llamados a hacer luz. Y cualquier persona que dice amar a Dios es luz. Y no puede haber en él odio, ni rencor, ni resentimiento, ni envidia, ni prepotencia, ni soberbia, ni altivez. Es que yo soy el pastor y tengo derecho a decir lo que se me dé la gana. No. El Señor era el Señor. Y claro, muchas veces el Señor tuvo que reprender. ¿Por qué, hermano? Porque es que el verdadero amor también, el verdadero amor nos exhorta, nos reprende, nos disciplina. Porque el Señor también dijo un hermoso texto. El padre que ama a su hijo lo reprende. Y claro, los pastores tenemos que reprender la mala conducta, el mal comportamiento, el mal testimonio de algunos hermanitos carretillas, o entre comillas, ovejas disfrazadas de cabra, o cabras disfrazadas de oveja. ¿Sí? Es que el pastor no tiene amor con la iglesia, el pastor no tiene amor con la gracia. Sí, tiene amor, porque si no tiene amor, entonces deja que el diablo haga con las ovejas lo que le provoque. ¿Sí? Pero si tiene amor, él está revestido de autoridad, está ceñido de autoridad y puede reprender, ¿sí? Y puede reprender, ¿sí? Puede exhortar y puede disciplinar aquello que delante de Dios no esté bien. Con eso no se tome hoy esta enseñanza para que usted me diga, no, es que el pastor de mi iglesia no tiene amor porque él siempre me corrige. Pues si te corrige,
es porque no haces bien las cosas. Porque un buen hijo, una buena hija, no da motivos, no da razones para ser reprendido, ni para ser exhortado, ni para ser disciplinado. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz. ¿Quiere saber cómo usted permanece en luz? ¿Quiere saber cómo usted es un buen creyente en la iglesia? No solamente porque dices amar a Dios, sino porque obedeces, aplica, vives, se goza, se alegra en la palabra de Dios, amando a su hermano. Independientemente de que él no sea cristiano, independientemente de que él tenga falencias o que no haya podido todavía liberarse de algunas cosas que lo hacen imperfecto, usted lo tiene que amar. Y cuando usted lo ama, le enseña, le corrige, le ayuda, oiga, con paciencia, ¿sí? Tenemos que llegar muchas veces a tolerar. Y con esto no le estoy diciendo que eres un sinvergüenza como pastor, porque tiene que tolerarle a las ovejitas malcriadas todos los días, no. Pero tenemos que tener paciencia, porque después de enseñanza, después de exhortación y un tiempo de espera, pues se tiene que ver el resultado. Y si no se ve el resultado, entonces pues ya pasaremos a otro extremo, que es el de inventar los malos comportamientos. Dice, y en él no hay tropiezo. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios que aman a Dios no pueden ser tropiezo para nadie. Ni tropiezo para los que están, ni tropiezo para los que llegan, ni tropiezo para el pastor, ni tropiezo para el joven, ni tropiezo para los obreros. No. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Esto es un poquito complicado. Y seguramente así estás tomando la Santa Cena. Se justificas a sí mismo diciendo que eres la mejor creyente. Eres la que juzga al pastor, es la que critica. ¿Sí? Es el que dice quién canta y quién no canta, pero usted no quiere mejorar su condición con Dios. Y entre comillas, está resentida, enemistado o enemistada con ciertos hermanos, porque usted se considera y se justifica tan justo, tan justa, y no te has dado cuenta que esto no es el amar a Dios. El amar a Dios nos lleva a reconocer nuestros errores y ayudarle a reconocer a los demás con paciencia sus errores. De que no fui llamado como juez, ¿sí? Sino que debo de estar en la capacidad de ayudar a mis hermanos a corregir sus errores, sus fallas. Por eso no puedo ser tropiezo.
Si algún hermano o alguna hermana falló, yo no puedo ser tropiezo para ella únicamente juzgándole cada vez que me provoque. La critico, lo critico. Hablo mal de él, de ella. Yo no puedo ser tropiezo. Si yo digo amar a Dios, tengo que ser luz y no puedo ser tropiezo. Y si yo digo amar a Dios y causo tropiezo, causo problema, causo divisiones dentro de la iglesia, estoy en tinieblas. Lamentablemente, estoy en tinieblas. Si tu pastor te corrige porque eres soberbia, eres temperativa y no te dejas corregir, no quieres cambiar, no quieres sujetarse a la autoridad pastoral, no quieres sujetarse al Señor, estás en tinieblas. Estás pidiendo oportunidad del altar, pero eres prepotente, no te dejas corregir. Estás en tinieblas. Y el verdadero amor de Dios no está en usted. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra es tremenda, hermano. La palabra de Dios es tremenda. Dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esas personas siempre las vamos a ver en la iglesia como inseguras. Para esos pastores ninguna iglesia es buena, pero para esa iglesia ningún pastor es bueno. O para ese hermanito o para esa hermanita ningún pastor es bueno. Ninguno de ellos llena o ninguno de ellos satisface según ellos las necesidades. ¿Por qué? Porque el amar a Dios solamente lo tienen de labios. Y el Señor estaba molesto con ese tipo de gente que hoy, lamentablemente, están dentro de las iglesias. Gente que solo es apariencia, pero no hay verdad en ellos. En 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué me pretende decir? ¿Que yo estoy amando al mundo? Sí. Cuando usted es la hermana carretilla de la iglesia, o cuando usted eres el care de limón de la iglesia, usted está satisfaciendo al mundo. Usted sigue viviendo en la carne. Y el apóstol Pablo, muy delicadamente, lo dice claramente en Gálatas capítulo 5, en el verso 16 al verso 19, que los que practiquen las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Y ahí encontramos unas cuantas cositas. Porque no solamente matar y robar es pecado, la prepotencia, la altivez, la ira, ¿sí? El no sujetarse, el no obedecer, la gritería, el enojo. Eso nos puede dejar sin el derecho a salvación. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya un creyente no tiene por qué andar viviendo ni siguiendo las mismas costumbres del hombre viejo. Ya tiene que vivir para Dios. Vas a la iglesia, vas a servir a Dios, va a adorar a Dios, va a escuchar la palabra de Dios, se va a gozar en Dios.
le va a rendir culto, reverencia, honor a Dios. Usted no va a la iglesia porque te vean, o para que te miren, o para mirar, o para juzgar la condición de los demás. Usted va a la iglesia porque tiene que honrar a Dios. Pero si vas a la iglesia para mirar cómo fue sutana o sutano vestido, y vas únicamente para fijarse en los errores de los demás, estás amando al mundo y no amas a Dios. Porque el que ama a Dios va únicamente a lo que va. Si usted va a una tienda y lleva mucha sed, pues usted entra a la tienda y pide un refresco, pide un agua, porque usted lo lleva a buscar una solución o a encontrar una respuesta. El creyente va a la iglesia porque tiene que honrar a Dios. Eso es todo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Para ese cristiano, el pastor que había, el pastor que llegó, el que tocaba antes, el que toca ahora, el que cantaba antes, para él no es molestia. Para ese creyente no va a molestar ni a impedir nada en su vida, en su relación con Dios, porque Él la tiene clara. ¿Sí? Ese creyente ama, respeta, valora, cuida, honra, obedece, independientemente si su pastor es alto, flaco, gordo, moreno, negro, blanco. Para él o para ella, el amar a Dios lo lleva a hacer, cumplir lo que Dios manda en su palabra. Ese creyente no es el que se queda por ahí en las esquinas, haciendo grupitos, causando división, aprobando o desaprobando lo que hacen o no se hace. Ese creyente, su ocupación es velar por su vida espiritual, ayudar en el crecimiento de la iglesia, sabiendo los dos grandes compromisos que adquirió el día que descendió a las aguas. Tal vez a muchos no les enseñaron eso, pero el creyente, cuando da el paso de obediencia, adquiere dos compromisos muy grandes. El primero, con Dios, y el segundo, con la congregación. Un creyente comprometido con Dios es un creyente comprometido con la congregación. Es el creyente que llega siempre puntual, temprano, se dispone, servicial para lo que sea en la iglesia. Es sencillamente un obrero. Amén. Entonces, si alguno pensaba y creía que amar a Dios era porque usted era el pianista y que no había quien lo reemplazara, pues perdóneme, hermanito o hermanita, la Biblia no nos enseña eso. El Señor no hace acepción de personas. Al contrario, el Señor se molesta por esas actitudes o por esos resabios que muchos tenemos. Pensamos que somos irreemplazables. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene consentidos ni privilegios dentro de la iglesia. Si usted quiere ser
consentido, quiere ser amado por el Señor, obedezca la palabra de Dios. Viva en luz, no sea tropiezo, no moleste, no fastidie, no haga contrapeso a las cosas de Dios. Al contrario, muéstrese ejemplar. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la palabra de Dios es muy buena, hermano. El capítulo 3, versículo 9 y el versículo 11 dice lo siguiente. De primera de Juan, por supuesto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántas veces, hermanitos, pecamos contra Dios? Y pensamos que el que peca es el que roba, el que adultera, el que mata, el que fornica. Pero muchas veces estamos pecando contra Dios. Sí. Cuando usted no quiere oír a su pastor en la iglesia, cuando usted no se quiere sujetar a la iglesia, cuando usted no quiere hacer lo que se enseña en la iglesia, eso también es pecado. Eso se le conoce como rebelión o rebeldía o desobediencia. ¿Sí? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Es pecado la desobediencia? Sí, un gran pecado. El rey Esaú fue desechado para no ser más rey por la desobediencia. Lucifer, que el Señor lo reprenda, fue expulsado. Allí dice la palabra que era un querubín y fue expulsado porque un día, oiga, entró en rebelión. E hizo un grupo de ángeles que lo adoraran y junto a él fue expulsado a la tierra. Por eso el que se presta para las divisiones, el que complace la rebelión como Coré, allí con 250 hombres de renombre, dice la palabra que la tierra aquel día se abrió y se los tragó vivos, fueron al Seol. Y si usted es de aquellos que se presta para rebelión o división dentro de la iglesia, para contradecir a su pastor, porque no te complacen en sus caprichos, porque el pastor no hace lo que usted quiere, eso se le llama rebelión y es un gran pecado y ese pecado será castigado. Gracias, Señor, por esa palabra, ¿no? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque el que es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Hay hijos del diablo? Sí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia. Tremendo. Esto es tremendo, mis queridos hermanos, mis queridos pastores. El ser injusto nos lleva a ser declarados hijos del diablo. Como dice la canción. Bendito sea el nombre del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Así que si usted se considera la hermanita Pepina,
y que como usted no hay otra en la iglesia que es tan perfecta, pero odia a sus hermanos. Ya el Señor a través de Juan nos está diciendo de qué grupo somos o de qué lado estamos. Porque a veces pensamos que los hijos del diablo son los borrachos, los adúlteros. Bueno, sí, ellos le obedecen los caprichos al diablo, pero hay dentro de las iglesias gente que también le está obedeciendo los caprichos al diablo. ¿Sí? Usted que seguramente no sabía o no entendía lo que estoy hablando y que estaba viviendo desordenadamente en la iglesia, allá donde usted congrega, porque este video, aquí yo no menciono ninguna iglesia, aquí menciono la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que perfeccionarse, purificarse, tiene que limpiarse para alcanzar la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Amados y queridos hermanos, el amar a Dios consiste en que usted lo conozca, en que usted lo escuche, en que usted le sirva, en que usted obedezca, en que guardemos sus mandamientos. A que dejemos de ser cristianos bipolares. El Señor reprendió mucho a los fariseos en la iglesia. El Señor reprendió mucho a los fariseos, a los hipócritas en las iglesias. Tenemos que sacar el espíritu de fariseísmo y de hipocresía dentro de las iglesias. Seamos genuinos creyentes, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Amado y querido amigo, mi querido hermano, si este mensaje le es grato o tal vez no le gustó, pues quiero que sepa, no predico para que a usted le guste, predico lo que Dios nos manda a predicar, la verdad. Así nos duela, pero tenemos que hacerlo, porque por falta de conocimiento perecen los hombres. Así que mi querido hermano, un abrazo allá donde usted está, donde usted pueda llegar a este video. Quiero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que tengas un feliz día, que Dios me dé muchas bendiciones.